Buenos días, bienvenidos a la segunda parte de electrofisiología de la membrana celular. En el anterior video habíamos quedado en qué es un potencial de difusión y qué es potencial de equilibrio. Bueno, en el video anterior vimos que era un potencial de equilibrio y dijimos que es el número de cargas que son contrarias al equilibrio químico. En este ejemplo vemos que hay un compartimento 1 y 2 en el cual se encuentra una cantidad de sodio y cloro, aquí es mayor que aquí, por lo tanto hay un potencial químico del cual la membrana es selectiva solo para el sodio. Quiere decir que el cloro, así quisiera, no puede pasar. Así que el sodio avanza a favor de su gradiente químico generando un potencial de difusión. Ahora, ¿qué es el potencial eléctrico o el potencial de equilibrio? Es la cantidad de cargas de potasio que tendrán que devolverse porque se ha generado un potencial eléctrico allí. ¿Qué quiere decir? Que como cargas positivas se han desplazado hacia este lado, ¿cierto? Pues eso quiere decir que ¿hasta cuándo van a poder pasar? Hasta que el número de cargas positivas y negativas pues sean iguales en ambos lados, ¿sí? Por más que siga siendo diferente el gradiente, como observamos acá, podemos ver que ya no sigue pasando el sodio porque ya se copó el número de cargas positivas que contrarrestan las cargas negativas. Así que ese sería el potencial de equilibrio, cuando ya el movimiento de sodio neto sea cero. Otro aspecto importante que tenemos que recordar es que el potencial de membrana, que vamos a ver más adelante, que no hemos visto este concepto, pero pues lo vamos a ver más adelante, se expresa como un potencial intracelular con respecto al extracelular. ¿Qué significa eso? Que generalmente lo que nos interesa es saber cuánto es el potencial intracelular con respecto al extracelular, o sea, fuera de la célula. Es decir, que por convención nos imaginamos que el potencial eléctrico de afuera de la célula es cero y vamos a describir cuánto es el intracelular con respecto a ese cero. Por ejemplo, si decimos que el potencial de membrana, de toda la membrana, es de menos 70 milivoltios, realmente lo que estamos diciendo es que es 70 milivoltios en el interior más negativo que el exterior. Simplemente eso, para recordarlo y retomarlo más adelante. Bueno, la diferencia de energía potencial electroquímica, es decir, tanto eléctrica como química, es lo que resulta mover pues los iones finalmente. En equilibrio, las diferencias de energía potencial química y eléctrica a través de la membrana son iguales, pero son opuestas, lo que habíamos dicho. Generalmente eso nunca pasa de forma natural, es decir, en nuestras células esto nunca pasa, pero es importante que nos imaginemos esto para luego entender otros conceptos que tenemos más adelante. Fíjense que aquí está la diferencia de energía potencial electroquímica. Si estuviéramos hablando solamente de solutos neutros, pues solamente tendríamos en cuenta la química, y estas dos cosas serían simplemente la concentración intra y extracelular y ya está. Pero como estamos hablando de solutos cargados y ya sabemos que el potencial eléctrico es importante, entonces la diferencia de energía potencial electroquímica será la suma entre la diferencia de energía potencial química. Fíjense que acá está la concentración intracelular, extracelular, la temperatura y una constante. Y a eso le añadimos pues la diferencia de energía potencial eléctrica. Aquí está Z, que es la valencia de cada ion. Entonces, un ejemplo de valencia es para el sodio, como tiene solamente una diferencia en un electrón de menos, entonces la valencia es 1. Para el calcio, que tiene pues 2 electrones de más, la valencia es 2 y así sucesivamente. Para el cloro es 1 y así sucesivamente. Bueno, esta es la constante de Faraday y esta es la concentración o el gradiente, el potencial de equilibrio, la concentración tanto intracelular como extracelular. Entonces vamos a averiguar cómo, ya nosotros sabemos, pues este es bastante fácil, es simplemente la concentración intracelular y extracelular. Vamos a averiguar cómo saber cuál es la diferencia de energía de potencial eléctrico para cada uno de los iones. Para averiguar cuál es el potencial de equilibrio de cada ion, utilizamos una ecuación que se llama la ecuación de Nernst, que es esta. La ecuación de Nernst averigua cuál es el potencial de equilibrio de cada ion. Lo malo es que solamente se hace pues de un ion individualmente, y ya sabemos que las células son conductantes a muchos iones, pero bueno, es una forma de hacer una aproximación. Entonces aquí tenemos el potencial de referencia, que sería el extracelular, que en este caso siempre es 0, la constante de los gases,
en este caso tenemos logaritmo natural, y la valencia del ion, que ya les expliqué que era la constante de Faraday, que la tenemos por aquí. Finalmente, ¿cómo podemos calcular el potencial de equilibrio para cada ion? Entonces, después, esa fórmula anterior pues pasa por unos procesos que me imagino vieron en biofísica y pues que no tenemos un poco tiempo para, digamos, repasar cómo llegar a esta fórmula, pero finalmente pues se llega a esta fórmula que es el potencial de equilibrio para un ion dado. Ahorita hacemos un ejercicio. 2.3, que básicamente es una constante, que está la temperatura y la constante de los gases dividido por la constante de Faraday. Aquí tenemos la valencia, que será la carga del ion, que ya lo explicamos. La logaritmo en base 10, ya cambió de logaritmo natural a logaritmo en base 10. Y aquí tenemos la concentración intracelular y extracelular del ion que queremos averiguar. Para averiguar el potencial de equilibrio depende también del tipo de carga que tenemos. Entonces, para cationes y para aniones es un poco diferente. Así que aquí ya tenemos como la fórmula más o menos en su mínima expresión para calcular la ecuación de Nernst desde lo intracelular a extracelular, es decir que afuera es 0, y queremos averiguar pues cuál es el potencial de equilibrio intracelular. Entonces aquí está para el ion dado que queremos, digamos potasio, sodio, lo que sea, menos 61 logaritmo en base 10, concentración intracelular y extracelular del catión. Si queremos invertir esto, ¿sí?, poner el extracelular arriba, entonces debemos tomar la fórmula, la constante de forma positiva. Las dos deben dar iguales y estas sirven para averiguar el potencial de equilibrio para cationes, o sea, todos los iones que sean positivos. Ahora, si lo que queremos es averiguar el potencial de equilibrio para aniones, entonces debemos hacer algunas modificaciones. Como verán, aquí el intracelular está arriba, el extracelular abajo, pero la constante va con ion positivo. Hay que tener mucho cuidado con los signos porque el signo no me va a orientar hacia qué lado se van a mover las cargas para equilibrar. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vayan anotando las fórmulas y vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se pone en práctica y sobre todo cómo se interpreta. Tenemos este ejercicio entonces. Si la concentración de calcio intracelular es 10 a la menos 5 mol por litro y la concentración de calcio extracelular es 3 por 10 a la menos 3 mol por litro, ¿a qué diferencia de potencial atraviesa la membrana celular estará el calcio en equilibrio electroquímico? ¿Qué es lo que me están preguntando? Entonces, digamos, la concentración de calcio extracelular generalmente es más alta que la intracelular, ¿cierto? Entonces yo sé que el equilibrio químico, el calcio siempre va a querer salir. Entonces lo que me están preguntando es cuál sería la carga a la cual se llega a un equilibrio, es decir, que el número de cargas que salen sea igual a la que entran para que la difusión neta sea 0. Para eso, y nos dice que supongamos que esta fórmula está a menos 60 milivoltios a una temperatura de 37 grados centígrados, que sería la temperatura corporal. Así que vamos a tratar de hacer el ejercicio. Observemos, vamos a utilizar esta fórmula. Aquí nos toca sacar aparte la valencia porque recuerden que para el calcio sería 2, ¿cierto? Aquí está el logaritmo en base 10, la concentración intracelular y extracelular. Como nos dijeron en el ejercicio, entonces menos 60 dividido por más 2, que es la valencia, multiplicado por logaritmo en base 10, multiplicado por la concentración intracelular, que me dijeron que era 10 a la menos 6 milimol por litro, dividido por la concentración extracelular, que es 3 por 10 a la menos 3 milimol. Hago primero esta división, que eso me da 3 por 10 a la menos 4. Luego de eso, multiplico, le saco el logaritmo a 3 por 10 a la menos 4, que me da 3.5. Observen que aquí pues los milimol por litro se van y me queda un número adimensional que multiplico por menos 30 milivoltios, que fue lo que me dio dividir menos 60 milivoltios en más 2. Esta multiplicación me da como resultado que el potencial de equilibrio para el calcio en esta situación es más 105 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que
muy seguramente está saliendo calcio de la célula, ¿cierto? Más o menos unos 105 unas cargas que equivalen a 105 milivoltios, y para que esto se equilibre deben entrar un total de cargas que equivalgan a 105 milivoltios. Observen que para cationes, si me da con signo positivo, significa que son cargas que deben entrar a la célula. ¿Qué pasaría si me hubiera dado con signo negativo en este catión? Significaría que debo sacarlas de la célula para estar en equilibrio, pero pues no es el caso aquí. Bueno, ya con el ejemplo que dimos y las fórmulas que tenemos, por favor hagamos este ejercicio. Si la concentración de sodio intracelular es 5.1 miliequivalentes por litro y la de sodio extracelular es 145 miliequivalentes por litro, ¿a qué diferencia de potencial atraviesa la membrana celular estará el sodio en equilibrio electroquímico? Con, digamos, las mismas constantes. Por favor, hagan el ejercicio y me la dejan en la caja de comentarios, ojalá con todo el ejercicio resuelto. Otra forma de interpretar el resultado que nos da este potencial de equilibrio, digamos en el ejemplo que hicimos del calcio, que nos dio más 105 creo, significa que si la membrana celular completa tuviera pues esta polaridad más 105 milivoltios, pues el calcio estaría en absoluto equilibrio, es decir, la misma cantidad de calcio que entraría sería la misma cantidad de calcio que podría salir sin ningún problema. Ahora, las células nunca están en este potencial de membrana, nunca. El potencial de membrana es una relación entre todos los iones que tenemos, tanto positivos o negativos, y ya se han dado cuenta que la ecuación de Nernst solamente sirve para determinar un ion. Es como si una sola célula fuera permeable a un solo ion, y pues eso no es posible. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan esto para que luego podamos entender los siguientes conceptos, que son potencial de membrana, potencial de acción y cómo se genera una despolarización y una repolarización, que son bases de la electrofisiología celular neuronal y que son bases de la electrofisiología cardíaca y muscular. Además de todo esto que ya hemos visto, ¿cierto? El potencial de equilibrio, pues viene un concepto que se llama fuerza impulsora de cada ion. La fuerza impulsora es una relación entre el potencial de membrana medido, es decir, el potencial de membrana que tiene cada una de las células con respecto al exterior, pero que suma y divide todos los iones que tenemos. Habitualmente las células musculares, por ejemplo, tienen un potencial de membrana de menos 90 milivoltios. El potencial de membrana básicamente es la diferencia de gradiente eléctrico entre el interior y el exterior de la célula, que más adelante repetiremos. Este es el potencial de membrana real medido con la relación de todos los iones, que ahorita también les digo cómo se calcula. Y la fuerza impulsora de cada ion, entonces tenemos que restarle el potencial de equilibrio para ese ion en específico, que fue el que acabamos de calcular con la ecuación de Nernst. Entonces, por ejemplo, si el potencial con el ejemplo que hicimos, el potencial de equilibrio era 105 positivo, y resulta que el potencial de membrana de las células habitualmente es menos 90. ¿Qué nos dice esto? Si lo restamos, en este caso la resta entre los dos, menos 90, que sería el potencial de membrana total, y el potencial de equilibrio del ion calcio, que fue el ejemplo que nosotros hicimos, que nos dio 105, creo, milivoltios, ¿cierto? Esa resta entre menos 90 y más 105 daría menos 195. Bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que lo que quiere decir es que cuando la fuerza impulsora es negativa, es decir, que el potencial de membrana es menor que el potencial de equilibrio para el ion, como se trata de un catión, en este caso positivo, pues me va a decir que el ion siempre va a tratar de entrar a la célula. Siempre va a tratar, la fuerza impulsora es menos 195, ¿cierto? Eso. Quiere decir que hay un desbalance entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio. ¿Cómo esto sería cero? Es decir, que estuvieran totalmente en equilibrio, pues que el potencial de membrana y el potencial de equilibrio fueran iguales, pues esto daría cero. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad de sustancia que entra sale. En este caso no. La fuerza impulsora es de menos 195 milivoltios.
lo que quiere decir que este catión siempre va a tratar de penetrar a la célula. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando del cloro, por ejemplo, y me diera menos 195? Lo que estaría diciendo es que el anión siempre trataría de pues salir de ella. Otra forma de expresar eso es que como el potencial de membrana es demasiado negativo, trata de atraer a su potencial de equilibrio mediante la difusión en la dirección adecuada a través de la membrana celular, como para que quede un poco más claro. Ahora, si la fuerza impulsora, lo que les digo, fuera positiva, ¿cierto? Entonces digamos que me hubiera dado aquí más 50, ¿cierto? Si fuera un catión, significaría que el catión quiere abandonar la célula, ¿no? Quiere abandonar la célula. Ese es el ejemplo como para el potasio, digamos. Eso podría ser un ejemplo para el potasio que siempre quiere abandonar la célula. Y si fuera un anión y me diera positivo, pues siempre quisiera retornar a ella, ¿sí? En nuestra, digamos, fase sincrónica, en nuestra clase sincrónica, pues la idea es hacer más ejercicios de potencial de equilibrio y de fuerza impulsora para que les quede un poquito más claro. Bueno, esto nos lleva a otro concepto que es corriente iónica, es decir, con todas estas fuerzas que hay de iones, pues obviamente se arman corrientes iónicas, es decir, que son fuerzas que desplazan los iones. Y para calcular qué tan fuerte es una corriente iónica, ya ahí viene, pues es más difícil hacerlo en una célula real, pero hay técnicas para hacerlo en células aisladas, y ya pues podemos calcular el miliamperaje para saber cuánta es la intensidad de la corriente. Observen que ya aquí pasamos a medir intensidad de la corriente, y pues para poder saber cuánto es la intensidad de cada una de esas corrientes de sodio, de potasio, no sé qué, pues hay algunas técnicas de laboratorio que las pueden calcular teniendo en cuenta la conductancia iónica, que son básicamente litros por ohmios, y que, bueno, la conductancia es la inversa de la resistencia. ¿Cuándo es muy conductante? Cuando hay muchos receptores que pueden transportar ese ion. Y eso multiplicado por la fuerza impulsora, es decir, la relación que hay entre el potencial de membrana medido y el potencial de equilibrio para cada ion. O sea que yo podría calcular la corriente iónica, por ejemplo, del potasio, qué tantos amperios está moviendo por segundo. Estos dos personajes en 1992 se ganaron un premio Nobel por desarrollar una técnica para poder medir las corrientes iónicas de cada uno de los iones, que se llama patch clamp. Entonces, observen que aquí hay una pipeta que se conecta a un receptor y se mide el movimiento de los iones, y eso se pasa por un electrodo que va midiendo, digamos, los cambios en las corrientes eléctricas, bueno, con un polo a tierra y con respecto pues a un voltaje básico que sería 0 milivoltios. Entonces ahí tenemos cómo se pueden medir las corrientes iónicas ya a nivel celular. En resumen, aquí tenemos una tabla donde nos muestra la concentración teórica, es decir, esto puede variar, pero la concentración teórica de los iones, la concentración extracelular, la concentración intracelular de los iones, sodio, potasio, calcio, cloro, etc. ¿Qué voltaje de membrana usaron para calcular la fuerza impulsora? Ojo que el voltaje de membrana o el potencial de membrana varía de acuerdo a cada célula, pero acá todos los pusieron menos 60 para hacer el ejercicio. Y fíjense que calcularon el potencial de equilibrio para cada ion. Nosotros hicimos el del calcio, que nos dio 105, pero aquí está en 125, depende de las concentraciones que uno utilice, tanto intracelulares como extracelulares. Y aquí está pues el potencial de equilibrio para el sodio, para el potasio, para el calcio. Entonces observen que acá da ya la resta entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio. Si restamos esto, entonces observen que como este es ahí ya uno puede entender para qué sirve la fuerza impulsora, para entender hacia dónde van los iones con respecto tanto a su equilibrio eléctrico como químico. Por ejemplo, da negativo para el sodio. Habíamos dicho que cuando la fuerza impulsora da negativo en un catión, es decir, en un ion positivo, este siempre tiende a salir, a entrar a la célula, perdón.
Cuando da positivo para un catión, entonces es porque ese catión tiende a salir de la célula, ¿cierto? Y aquí tenemos negativo, eso, tiende a entrar a la célula. Para el cloro, como es un anión y dio negativo, entonces eso quiere decir que tiende a entrar a la célula y así sucesivamente con los demás. Entonces, ¿cómo sería que la fuerza impulsora electroquímica fuera cero? Pues que estos dos valores fueran exactamente iguales para que pues, los iones no se movieran. Pero ¿cuál sería el problema ahí? Pues si no hay movimiento de iones, pues más adelante se van a dar cuenta que las células no pueden hacer su función. Así que es muy importante mantener a los potenciales de equilibrio un poco lejos del voltaje de membrana para que estos iones tengan libertad de movimiento. Como les mencionaba antes, lo estamos viendo de manera genérica, pero cada célula, como por ejemplo aquí, cada músculo esquelético y la mayoría del resto de las células tiene diferencias entre ellas, tanto en las concentraciones de electrolitos, así sean muy pocas, así como en los potenciales de equilibrio para cada una de esas células y también para el potencial de membrana que veremos más adelante. ¿Qué es el potencial de membrana entonces? Que ya hemos venido discutiendo y lo hemos observado como Bm o Em en la fórmula de fuerza impulsora que vimos. Básicamente el potencial de membrana es una diferencia de voltaje a través de la membrana celular. Esa diferencia de potencial eléctrico del citoplasma con respecto al potencial eléctrico del espacio extracelular. ¿Qué quiere decir? ¿Quién da esa diferencia? Pues es que hay una diferencia en la concentración de las cargas, tanto positivas como negativas, tanto a nivel intracelular como extracelular. Ejemplo, si aquí hay 3 cargas positivas y aquí hay solo 2, pues aquí ya tenemos una diferencia y esa diferencia se llama potencial de membrana. Generalmente la contamos con el interior con respecto al exterior. Entonces, como les mencionaba, si aquí es menos 90, milivoltios significa que hay 90 cargas negativas de más con respecto a afuera o 90 milivoltios más negativo con respecto a afuera, como si fuera cero, ¿sí? Pero honestamente no sabemos con esta información cuánta corriente eléctrica estamos moviendo o cuánto es el amperaje de cada una de esas corrientes. No tenemos ni idea porque para eso sí ya toca hacer la cuenta de la corriente eléctrica. Ahora, ¿quién es responsable de ese potencial de membrana? Pues las cargas positivas y negativas, pero de todos los iones. Entonces recuerden que tenemos iones negativos y iones positivos, sodio, potasio, cloro, calcio, las proteínas mismas tienen carga negativa y todo eso cuenta para el potencial de membrana, no solo un ion. Desafortunadamente el potencial NERS solamente nos hace el cálculo del potencial de equilibrio para un ion, pero para poder sacar el potencial de membrana ya tenemos que usar una fórmula más complicada. Entonces, el potencial de membrana de cada célula es un poco diferente de acuerdo a las particularidades que tenga esta célula. Por ejemplo, para una célula del músculo esquelético de un mamífero o de un anfibio, el potencial de reposo es típicamente menos 90 milivoltios, es decir, 90 milivoltios más negativo con respecto al exterior. Pero ese potencial de membrana puede variar en otras células como por ejemplo una neurona, un músculo liso, entre otras. Generalmente esos potenciales de membrana generan campos eléctricos, electromagnéticos, que así empezamos la charla del video anterior. ¿Cómo es que se generan esos campos electromagnéticos? Pues primero porque hay una diferencia de potencial de membrana y segundo porque hay una distancia entre esos potenciales o una distancia a través de la membrana. Esas dos cosas, si dividimos el potencial eléctrico sobre la distancia a través de la membrana o el grosor de la membrana, pues eso me genera un campo electromagnético que es el que yo finalmente puedo detectar a través de electrocardiogramas, a través de electroencefalogramas, entre otros. Ahora, el potencial de membrana, como les mencionaba, para cada célula puede ser diferente. Entonces, hay unas células que todas las células de nuestro cuerpo tienen potencial de membrana, todas, porque todas contienen electrolitos y los electrolitos se mueven, ¿sí? Entonces, el músculo esquelético generalmente está más o menos en menos 90 milivoltios, la célula cardíaca por ahí en unos menos 75 milivoltios, una neurona está en menos 60 milivoltios y por ahí a menos 90 dependiendo de qué tipo de neurona sea.
Y ya se van a dar cuenta que estas diferencias en potencial de membrana o potencial de membrana de reposo, también le dicen, es importante para poder activarlas. El músculo liso, más positivo, menos 55 milivoltios, un eritrocito, menos 9 milivoltios. Ahora, aquí tenemos que hacer una diferenciación entre las células. Todas las células tienen potencial de membrana, pero no todas pueden generar excitación, que es lo que vamos a ver más adelante con lo que es potencial de acción. ¿Cuáles son las células que sí se excitan? Sí podemos generar potenciales de acción, que ya más adelante decimos de qué se trata. Son las células musculares, tanto lisas como esqueléticas, las células cardíacas y las neuronas. El resto de las células, aunque tienen potenciales de membrana, no son células excitables. Aquí observamos una forma de medir esas potenciales de membrana, que es a través de métodos fluorescentes o a través de microelectrodos como el patch clamp que les expliqué. Entonces hay diferentes formas de medirlo en el laboratorio, es decir, para que ustedes sepan que esta información que estamos ofreciendo pues es con base en investigaciones que se han hecho durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo averiguar el potencial de membrana? Para averiguar el potencial de membrana pues ya no podemos usar la ecuación de Nernst porque esa nos daba la información del potencial de equilibrio de un solo ion y el potencial de membrana depende de todos los iones. Entonces, el potencial de membrana es igual a pues la misma constante, ¿no? La constante de los gases por la temperatura sobre la constante de Faraday y el logaritmo natural de estas relaciones. Miremos atentamente qué es. P significa permeabilidad. ¿Qué tan permeable es al ion? Y la permeabilidad depende del número de receptores que haya para cada ion. Entonces, fíjense que aquí está la concentración extracelular de potasio sobre la concentración intracelular de potasio y su permeabilidad, más la del sodio, más la del cloro, y así sucesivamente podríamos irle sumando todos los iones, incluido el bicarbonato que tengamos. Si los incluimos todos, pues va a ser más precisa el potencial de membrana para ese ion. En la caja de comentarios les voy a dejar una página donde pueden empezar a ingresar valores para que les dé el potencial de membrana de cada una de las células. Observen que se tiene muy en cuenta la temperatura. Entre más aumento la temperatura o la disminuyo, ese potencial de membrana puede modificarse porque el movimiento o la energía cinética de cada uno de los iones cambia. Acuérdense que también están sometidos a movimiento browniano, como en el video anterior. Finalmente llegamos al concepto de potencial de acción. Ya establecimos que todas las células tienen potencial de membrana, es decir, una diferencia de voltaje con respecto al exterior que incluye absolutamente todos los iones y que se calcula con la ecuación de Goldman y Katz, que fue la que vimos anteriormente, de las cuales pues vamos a dejar una página para que hagan ejercicios. Ahora, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción es un cambio en la permeabilidad de la membrana que le permite a las células conducir impulsos eléctricos para llevar mensajes. Esto ya es más interesante. Ahora, aunque todas las células tienen potencial de acción, no todas las células pueden conducir ni producir potenciales de acción. Solamente en las células nerviosas, cardíacas y musculares, tanto lisas como estriadas, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos células excitables y no excitables. Las células excitables son las que generan potenciales de acción o los conducen, y las no excitables son las que no pueden hacer eso. ¿A qué nos referimos con cambio en la permeabilidad de la membrana? Resulta que cuando una célula está en reposo, tomemos un ejemplo de una célula muscular estriada, que es más fácil. Tiene una permeabilidad, es decir, una facilidad para que los iones se muevan, para el potasio del 90%, ¿sí? Quiere decir que mucho de ese potasio se está escapando, y una permeabilidad al sodio de solamente un 10%. Recuerden que según la fuerza impulsora, el sodio tiende a entrar y el potasio tiende a salir. Cuando hay un cambio en la permeabilidad de la membrana, este potasio disminuye su permeabilidad y la permeabilidad del sodio aumenta. Es decir que hay un gran ingreso de iones positivos, que en este caso podrían ser de sodio, que va a volver más positiva la membrana. Ese cambio en la permeabilidad se llama potencial de acción. Vamos a dejar este video hasta acá, y en el próximo video lo que vamos a ver es cuáles son las características de esos potenciales de acción, que son cómo van a funcionar las células nerviosas, cardíacas, musculares, lisas y estriadas. Y ahí entonces nos agarramos hacia nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias, esto es todo por el momento, y pues lógicamente nos hacen falta algunas cosas, traten de no desesperarse,
tengan un poco de paciencia con este tema, que básicamente son los cimientos de la electrofisiología celular, muscular y cardíaca, así que es muy importante. Muchísimas gracias por escucharme.